No haber hecho esos cambios fue derivando en esto, que la sociedad diga basta, no quiero más, basta. Muchos tienen la idea del péndulo en Argentina. Gobierna uno, cae, viene el otro, el peronismo, cae, viene. Yo no lo creo eso. Yo estoy muy en contra y voy a votar en contra de la ley. El decreto es inconstitucional y la ley Omnibus es ridícula. Mi impresión es que el gobierno no hizo ni una ley ni un decreto, hizo una tesis universitaria. ¿El Congreso va a poder frenar a Milei? Lo que está haciendo Milei es un experimento. Dio con una sociedad que estaba agotada y cansada del peronismo. ¿Se podría haber llegado a un equilibrio antes? Yo creo que los cambios que no hizo razonablemente el peronismo los hace a lo bestia Milei. Captó tres cosas bien. Y hay una parte importante, sobre todo de los jóvenes, que tomaron las ideas de Milei. No es que lo siguen a Milei por él, por sus ideas. La tarea de todos es serenar, tranquilizar. Lo que está haciendo el gobierno es estresando a la sociedad. ¿Qué piensa que va a pasar en los próximos meses? Si el gobierno se enoja y dice no, es esto, y si no, voy a un plebiscito y fragmento a la sociedad, sería una locura. Y va a un proceso de crecimiento de la pobreza y desenganche muy fuerte. Espero que el gobierno entienda que no puede meter una recesión brutal ni hacer un cambio de shock en 30 días porque le parece. Daniel Arroyo, muchas gracias por venir en unos días movidos, sin lugar a dudas. ¿Qué está pasando en estos momentos en la Cámara de Diputados? ¿Cómo se está viviendo todo este dictamen, todo este debate, todas estas exposiciones por la ley bases, como se le dice, ley Omnibus, que pretende aprobar Javier Milei? Son días muy movidos realmente. Mi opinión es que la ley es brutal. Tiene un artículo 1 que básicamente dice acá hay emergencia en todo, en lo social, en lo sanitario, en lo educativo, en lo fiscal, en lo previsional, en todo. Y entonces deléguele la suma del poder público, dele todas las facultades de decisión al presidente de la nación. La ley original decía 2 años autoprorrogables por 2 más. Y después tiene un conjunto de artículos, que son casi 600, que en esencia es el Estado se corre y es el mercado a lo bestia. El Estado se corre, no regula la tasa de interés de la tarjeta de crédito cuando uno se endeuda, no regula nada de la medicina prepaga, cambia la fórmula jubilatoria, permite privatizar 41 empresas, es nada de Estado y todo el mercado a lo bestia. Esa es mi mirada y yo voy a votar en contra. El gobierno ha logrado conformar una mayoría parlamentaria junto con el PRO, junto con el radicalismo, con Pichetto, con un conjunto de bloques provinciales, y ha logrado tener un dictamen en donde acompañan un dictamen de mayoría, pero con muchas disidencias, con muchas cuestiones que quieren tratar, que en esencia son 3. El tiempo en que se le delega la suma del poder público, que probablemente pase a 1 año. La cuestión de los jubilados, que es brutal, porque lo que está estableciendo es que los jubilados van a poder perder mucho de acá en marzo, porque la fórmula actual está muy por debajo de la inflación, y luego iría por el lado de la inflación. Y finalmente todo un debate con el conjunto de las privatizadas, de las acciones económicas y de las retenciones. Esa es la situación hoy. Ha logrado conformar una mayoría endeble, tiene que ir al recinto después para que sea votada, lo cual no es nada fácil. Bueno, mencionabas todo este tema del dictamen. Anoche hubo, en una reunión de comisión, se aprobó un dictamen de mayoría. Ahora, ¿se aprobó un dictamen? Porque fue muy rara la situación, entraron 2 dictámenes, se firmó uno en blanco. ¿Nos podés contar un poco cómo fue esa situación? Porque la realidad es que no se entendió y es muy difícil de traducir. Sí, lo que hay que entender es que cuando hay una reunión de comisión como la que se dio en estos días, uno puede tener distintos dictámenes. Nosotros, Unión por la Patria, tenemos un dictamen que rechaza la ley. El gobierno tenía un dictamen a favor de la ley. Bueno, básicamente fue tratando de conformar un acuerdo con otros bloques, terminó conformando un acuerdo con la mitad de los radicales que conforman la comisión, con una parte del bloque de Pichetto y con una parte de los bloques provinciales, sobre todo de Córdoba y de Río Negro. Y tenía que empezar la reunión de comisión a las 6 de la tarde, pasó 8:30, pasó a las 9 de la noche y en el medio estaban cambiando el dictamen. Fueron haciendo un montón de modificaciones al dictamen, terminaron sacándolo de la zona fría con el tema del gas, que es algo absurdo también. ¿Sale al final zona fría? Aparentemente sí, porque todo ese proceso se fue dando en el medio. Terminaron haciendo un dictamen donde en esencia lo que están haciendo es manteniendo las retenciones, y sobre todo a la soja, al maíz y al trigo, y por eso muchos firmaron en disidencia. Le dan la suma del poder público, esto que decía, por 1 año, prorrogable por otro más por el lado del Congreso, tendría que venir al Congreso. Eso, a mi modo de ver, es muy peligroso, porque de verdad es la suma del poder público, porque se declara emergencia en todo. No se puede, aparentemente en el dictamen final, no se privatizaría aerolíneas, y sí, no se privatizaría YPF, y sí Banco Nación, Núcleo Eléctrica, que es básicamente energía nuclear.
y ARSAT podrían abrirse a composición accionaria, o sea, podrían ser 51% del Estado y 41% del convocar a que accionistas participen, y después todo un conjunto de cambios adicionales que tienen que ver en esencia con el debate sobre la fórmula jubilatoria. Eso es lo que quedó. Hay 55 personas que firmaron un dictamen de mayoría, 34 con algún tipo de disidencia, esto que lo estoy diciendo, con lo cual después en el recinto le va a ser muy difícil que se apruebe todo ese paquete. Bien, pero de los cambios que se habían mencionado, que se conocieron hoy a la mañana, ya volvieron a cambiar eso, entonces... Sí, sobre todo el tema de la zona fría, claramente. Bien. Eso es una desprolijidad absoluta. El gobierno viene actuando con un nivel de desprolijidad muy alto. El mismo día convocó para las 6 de la tarde la comisión, después lo pasó a 8:30, después lo pasó a las 9. ¿Es legal hacer lo que se hizo? O sea, ¿se puede? Yo creo que está en una zona gris de legalidad o no. Se ha hecho en otros momentos, pero normalmente cuando había consenso. Se hace ese tipo de cosas cuando es una ley que la vota todo el mundo. Entonces, acuerdo general, se convoca a comisión, se hace directamente. Es bastante raro lo que hace. Yo no diría que es ilegal, pero está en una zona gris. Para mí el problema central es que va, viene, no termina de acordar con los que quieren acordar y por eso tiene tantas idas y vueltas. Ahora, sabemos que en los espacios parlamentarios, legislaturas, en este caso el Congreso, que es la máxima representación, siempre hay, es un lugar, parlamento, justamente, diálogos, consensos, más allá de las ideologías y demás. Siempre se negocian leyes, se negocian el articulado de las leyes, la reglamentación. ¿No les preocupa que los acuerdos a los que se alcancen hoy, mañana de repente no están? ¿Cómo afecta eso? Esto del diálogo, la negociación claramente no va a ser la misma si hoy se habla de una cosa y mañana hay otra ley, otro dictamen. Por eso, los bloques dialoguistas, que no es el caso nuestro, yo estoy muy en contra y voy a votar en contra de la ley. Los bloques dialoguistas tardaron tanto en tener el dictamen final porque querían ver la letra. No solo era, bueno, ya está, lo cambiamos, hacemos así, sino quería. Hay una desconfianza importante, evidentemente. Yo diría que es difícil entender la racionalidad del gobierno. El gobierno tiene un conjunto de bloques que quieren ayudarlo. El radicalismo dice vamos a dar gobernabilidad, el PRO está más comprometido con el gobierno, el bloque de Pichetto dice hay cosas que tienen que salir y algunos bloques provinciales porque los gobernadores acuerdan. Los mismos los que quiere ayudar y a veces se sienta a negociar, el mismo presidente los trata de coimeros, de idiotas útiles, que no sirven para nada, con lo cual es muy difícil entenderle la racionalidad y prima tanto la desconfianza que van y vienen. Eso se vio en el dictamen y se ve en lo cotidiano. Yo creo que debería primar la racionalidad, que el gobierno tiene que tener un interlocutor con el Parlamento, pero un interlocutor que tenga capacidad de decisión, que pueda decir sobre el 95% de las cosas que estamos, decido yo y el 5% le pregunto al presidente. ¿Quiénes son los interlocutores? ¿Francos? ¿Menem? Francos es un tipo ¿Caputo? Muy dialoguista y yo le tengo mucho aprecio, pero en esencia todo lo tiene que consultar, es el ministro del Interior, todo lo tiene que consultar. El presidente de la Cámara le pasa lo mismo, básicamente todo lo tiene que consultar. Omar de Marchi es el nexo con el Parlamento y le pasa lo mismo. Es decir, el problema es que ninguno tiene cómo resolverlo y que no vinieron al Parlamento en la presentación ni el jefe de gabinete ni el ministro de Economía. Y la verdad que eso fue un problema práctico, no solo un problema de debate político, práctico. Si hubiera venido el ministro de Economía, muchas cosas podrían haber quedado más claras. Caputo dijo que tenía cosas más importantes que hacer, como cerrar el acuerdo con el fondo. Sí, a ver, el gobierno en esencia es DNU, ley ómnibus. Y el paquete de medidas económicas la tomó Caputo de entrada. Eso es el gobierno en esencia. Con lo cual es muy clave el tema de ley ómnibus. Nosotros nos hemos adaptado a todo. Podía venir un lunes, un miércoles, un sábado, lo que fuera. Estamos en sesión permanente. No, esa no es una excusa vaga, decís. Es una excusa vaga, pero aparte no entendió lo importante de la metodología. El 6 de diciembre, antes de que asumiera Milei, tuvimos la Asamblea Legislativa. Todos votamos a Martín Menem como presidente de la Cámara sobre la idea de que el presidente de la Nación tiene que elegir quién es el presidente de la Cámara porque está en la línea sucesoria. Entonces, aún teniendo muy pocos diputados, porque tiene solo 38 diputados, lo votamos. Cuando se votó a Martín Menem, todos los bloques de los que estoy hablando decían queremos darle gobernabilidad, queremos ayudar. Llega el 10 de diciembre, que arranca el presidente, viene y no da un discurso en el Parlamento. Se da de espalda al Parlamento, va y le habla a la sociedad. Luego de eso dice cualquier cosa sobre los propios que deberían acompañarlo. Manda un decreto de necesidad de urgencia que es claramente inconstitucional. No hay especialista que no diga lo obvio, no puede alguien
por decreto, transformar, derogar, modificar 300 leyes, reformatear el sistema de regulación económica de la Argentina. Porque después podría venir alguien y decir, ahora va propiedad comunitaria y no propiedad privada, y lo podría hacer por decreto. Luego de eso viene una ley ómnibus que es absurda, mete 600 artículos que van desde cómo es la fórmula para aumentar las jubilaciones, cómo se eligen los diputados, de qué manera, si los jueces tienen que usar toga o martillo, más todos los cambios de retenciones, más salud mental, más cómo es la prueba final en la escuela secundaria, mezcla todo. No se entiende si la racionalidad es hacer eso para después quedar con un núcleo duro, o en realidad mi impresión es que el gobierno no hizo ni una ley ni un decreto, hizo una tesis universitaria. Dijo, yo voy a poner todo lo que a mí me parece que hay que hacer en la Argentina y vamos para adelante. Bueno, creo que les está costando a todos entender la racionalidad y a los que quieren ayudar también, y por eso hay tanta desconfianza. Uno de los argumentos durante la campaña, durante las elecciones, y muchos de los que votaron a este gobierno, el argumento era, voy a votar a Milei porque estoy de acuerdo, porque hay que cambiar al peronismo, porque no va más este gobierno, y además porque el Congreso, y lo dijo Macri esto también, lo va a poder frenar. ¿El Congreso va a poder frenar a Milei como estamos? Yo estoy trabajando para frenar, porque es absurdo lo que está haciendo, el decreto es inconstitucional y la ley ómnibus es ridícula. Lo que está haciendo Milei es un experimento. Él absurdamente es anarcocapitalista, de verdad, lamentablemente. No cree nada en el Estado y cree todo al mercado a como dé lugar y a lo bestia. Es lo que dijo en Davos. Y eso no existe, no hay manera. El Estado tiene mecanismos de regulación. Yo creo que hay un cansancio del Estado y la sociedad está cansada del Estado y votó una alternativa. El Estado se metió en cosas que no tenía que meterse en Argentina, que cansó y que mucha gente siente agobio y falta de libertad. Ahora de ahí a una cosa totalmente desequilibrada, de nada al Estado y todo al mercado, absurdamente, es ridículo. Está haciendo un experimento absurdo. Yo espero que el Parlamento pueda ponerle límites, me parece que sí le va a poner límites, y espero que el gobierno encuentre racionalidad, en un momento encuentre un punto de equilibrio. Nosotros necesitamos más mercado, más inversiones, desarrollo económico, simplificarle la vida a las pymes, simplificarle la vida al que toma trabajadores, pero con regulación estatal, no a lo que sale y cada uno hace lo que le parece. Milei fue diputado, de hecho su primera experiencia dentro de la política es como diputado. ¿Has hablado con él? ¿Cómo era como diputado? Digo, ¿mantuvo la línea en ese sentido? Yo he hablado en distintos momentos, compartiendo programas de televisión, he hablado en otros momentos y también como diputado. No fue un buen diputado en esencia, en el sentido de que no presentaban proyectos, ni trabajaban, ni acompañaban. Él decía que era porque no iban a pasar, digamos, por comisión. No, no lo hizo en serio. La izquierda tiene muy poquitos diputados y vive presentando proyectos, y hace dictámenes, y va y viene, y otros bloques provinciales lo mismo. Esa no es una explicación. Entiendo que su objetivo estaba en ser candidato a presidente y finalmente lo logró. O sea, que entiendo que fue a ser diputado para hacer otra cosa y finalmente terminó siendo presidente. Pero no trabajaron como diputados. Mi mirada es que es una persona muy obsesionada en términos de cambiar la matriz de funcionamiento de la Argentina, volver a 100 años atrás, pero se comió en el medio la existencia del Estado y el cambio profundo que ha tenido la sociedad. Tiene una mirada económica absurda, ridícula, que no funcionó en ningún momento, que sirvió para dar conceptos, cuando dijo la casta, la libertad, dio con el sentido común, dio con una sociedad que estaba agotada y cansada del peronismo, una sociedad cansada del peronismo, y en ese contexto fue. Pero me parece que es una persona que tiene una mirada como muy obtusa respecto de que cómo funciona el mercado, cree que no hay falla de mercado, que el todo tiene que correrse el todo, y eso es un experimento absurdo. Ojalá encuentre un punto de racionalidad, porque si no, de verdad, el modelo que encara económicamente es: vamos a una recesión, hay un parate en la actividad económica, se cae el empleo, se cae el consumo, entonces se va a estabilizar los precios. O sea, si ninguno de nosotros tenemos nada de plata y no podemos consumir, es probable que la leche no siga subiendo y se estabilice. Si eso sucede, que es teoría, va a ser con 2/3 de la población afuera. Yo creo que imagina un capitalismo sin consumidores y eso no funciona, no tiene sentido. Ojalá en el devenir del tiempo encuentre un punto de equilibrio y de racionalidad. De todo lo que plantea Milei hay cosas que han entrado al debate social que por ahí, y quizás es el gran triunfo de Milei, haber logrado incorporar al debate social, al debate político, a la agenda, cuestiones que por ahí estaban, no sé si en un mundo subterráneo, digamos, o no se ponían en cuestionamiento, o quizás el peronismo, el kirchnerismo, en su momento las despreció como parte de la agenda del debate. ¿Se hubiese corregido mucho si por ahí, digamos, se abandonaba cierta militancia, digo, desde tu punto de vista, obviamente, en cuestiones como, por ejemplo, no sé,
voy a decir algo que te toca porque fuiste ministro de Desarrollo, pero la cuestión de los planes sociales, algo que se plantea mucho, el déficit cero, esta cuestión, no sé, de los subsidios a las tarifas, porque de pronto te encontrás con que hay un tarifazo, pero también la excusa es que hay un tarifazo porque hubo una tarifa pisada. Yo recuerdo, y pongo el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, cuando las tarifas tenían que subir un 200% aproximadamente, terminaron subiendo un 10 o 20%, porque el gobierno decía, bueno, no le podemos golpear el bolsillo a la gente. Que es cierto, digamos, es deseable, si tiene forma de financiación se puede discutir, eso se financia de alguna manera, lo puede hacer el gobierno, puede decir, bueno, alivio el bolsillo a la gente. Ahora, de pronto viene un gobierno que dice todo lo contrario y dice, no, bueno, que cada uno pague lo que vale el kilowatt de electricidad, que cada uno pague lo que vale la garrafa, el metro cúbico de gas, lo que sale, digamos, el costo. No le voy a subsidiar más ni nada más. ¿Se podría haber llegado a un equilibrio antes? ¿Debería haber llegado a un equilibrio antes? Absolutamente. Yo creo que los cambios que no hizo razonablemente el peronismo los hace a lo bestia Milei. Hubo un exceso de Estado. Con la idea del Estado presente, que es un concepto que yo comparto, hubo un exceso de Estado. El Estado se ha metido en muchas cosas que la sociedad no quiere que se meta. Hubo una desactualización muy brutal de las tarifas. Hubo un tapar el sol con la mano, con estos alimentos sí, estos no, regulamos por acá, por allá, un exceso de regulación, un montón de tipos de cambio. Es evidente que ha habido problemas serios y que el auto, en la medida que se estaba encajando y estaba en el medio del barro, se aceleraba más y cada vez más y se complicaba más. No hubo un debate profundo del rol del Estado y el mercado, no hubo equilibrio, hubo un desequilibrio en el gobierno anterior claramente, que terminó muy golpeada la sociedad, en esencia por tres cosas. Uno, por la inflación, una inflación de 200%, y eso desacomodó la vida de los argentinos. El segundo, por la sensación de que con la nuestra, el concepto que estableció Milei, que yo creo que fue el que más fuerte pegó, es con la nuestra. Es decir, el que está vinculado al Estado está viviendo de mi guita. Eso no es real porque está todo subsidiado en Argentina, desde el transporte, desde las tarifas, todo. Por eso fue muy fuerte. Y en un barrio yo veía el conflicto entre el que tenía un plan social y el que no. Un plan social son 78.000 pesos. Claramente, una persona que no resuelve su vida con 78.000 pesos. Pero este la tiene y este no, y es una tensión también. Se generó una tensión con los cortes de calle y también con la sensación de que el horizonte es el Estado, de que alguien, su expectativa es ser empleado municipal y poder desarrollar, que si alguien tiene algo estatal es algo seguro. Eso fue generando una tensión, una bronca, un malestar, no solo del pyme, del empresario, del laburante, sino del que la lleva cotidianamente, de los jóvenes que entendían esto no es así, y Milei captó tres cosas bien. La idea de decir es con la nuestra, esta gente vive de la nuestra, no es real, pero lo planteó. Un concepto que yo de entrada no entendí y después lo entendí bien, que es el concepto de libertad. Yo de entrada decía, en Argentina no hay problema de libertad, hay problema de guita, no llegamos a fin de mes, cuesta un montón de cosas, pero falta de libertad no hay. Bueno, sin embargo, la sensación de agobio, de agotamiento, se entendió como el tema de libertad y después la casta. La idea de la política es esto. Me parece que el no haber hecho cambios profundos, no haber repensado el peronismo, no haber equilibrado, no haber ampliado al mercado, no haber generado mecanismos para que las pymes tengan forma de contratación distinta, no haber cambiado la escuela secundaria, una escuela secundaria que la mitad de los jóvenes no la terminan y hace falta un cambio profundo, rotundo. No haber hecho esos cambios fue derivando en esto, que la sociedad diga basta, no quiero más, basta, voy por otro lado. No sé si es bueno o malo, pero voy por otro lado. El peronismo tiene que hacerse una autocrítica profunda, seria, para ir al siglo XXI. Y hoy, digamos, después de Milei, después de la elección de Milei, ya asumido como presidente, hay una discusión ahí porque o hay una emergencia de decir, no, bueno, primero nos tenemos que enfocar en que no pase el decreto, que no pase la ley ómnibus, dar la lucha en la calle y después nos sentamos a discutir liderazgos del peronismo, cómo resurgimos, qué estado discutimos, en qué situación se encuentran hoy. Yo primero creo que después de Milei viene algo para adelante, no para atrás. No, la sociedad, no, esto no es un péndulo. Muchos tienen la idea del péndulo en Argentina. Gobierna uno, cae, viene el otro, el peronismo, cae, viene. Yo no lo creo eso. La sociedad ha cambiado profundamente. La sociedad está 3 pasos adelante. La política es mucho más la sociedad que la política y produjo un cambio muy fuerte. Y hay una parte importante, sobre todo de los jóvenes, que tomaron las ideas de Milei. No es que lo siguen a Milei por él, por sus ideas, la idea del mercado, de la competencia, déjame, quiero desarrollarme, no te metas conmigo, dame libertad. Fue calando. Lo que va a venir es posterior. Yo creo que, o por lo menos yo me planteo dos tareas. Una, mi tarea como diputado, que es claramente el DNU es inconstitucional, yo voy a votar en contra. La ley ómnibus es una brutalidad, no tiene ninguna lógica, es totalmente desequilibrada, voy a votar en contra. Acompaño las movilizaciones en la calle, todo, pero junto con esto quiero construir otras ideas.
No hay liderazgo natural en el peronismo. El peronismo tiene que primero construir nuevas ideas y después va a construir liderazgo. No es al revés. Es construir nuevas ideas, las ideas del siglo XXI, equilibradas. Yo quiero ayudar, quiero plantear nuevas ideas y de ahí vendrán nuevos liderazgos. Los liderazgos son hijos de las ideas. No es al revés. El problema hoy es que hay que construir las nuevas ideas en el peronismo. Hablando de casta, ¿no? Digo, porque se trabajó mucho, por lo menos en los últimos años, como que se vio mucho esto de, no, bueno, los dirigentes, los líderes son porque es el histórico y no cambia y demás. No existe. Es parte del problema. No existe y además la forma de comunicación vía las redes y otros mecanismos, a eso que eso se pueda saltar rápidamente. El modelo original de la campaña política fue el Alfonsín del 83, ir pueblito por pueblito, eso no existe más en la Argentina. Milei ha ganado en provincias que no visitó nunca, en lugares donde no fue nunca. Yo recuerdo muy profundamente un problema que hubo en un pueblo de Salta, que había un problema serio de malnutrición, que yo viajé para atender la situación, todo. Pobreza extrema, ganó Milei. Lugares donde no había conectividad, o sea, hasta era difícil que alguien pudiera captar. Bueno, ha cambiado el mundo de la comunicación y hay que entenderlo, y en eso el peronismo tiene que repensarse. No es que porque alguien naturalmente es o por... No, hay que construir otras ideas. Milei construyó ideas y por eso construyó un liderazgo. En mi opinión, absurdo, va totalmente desequilibrado, muy al mercado a lo bestia. Pero ese proceso que hizo es el que hay que hacer, construir ideas y luego construir liderazgo. En la calle, ¿qué se ve? Hoy estuviste marchando, miércoles, estuviste marchando con la CGT, recién lo decías. ¿Qué se ve? Se ven militantes, se ve gente de a pie, se ve gente enojada, se ve gente expectante, se ve gente que sigue pero no sabe bien qué. Más allá de la marcha, ¿qué me pasa a mí cuando ando por la calle? Yo me hice relativamente conocido, o sea, la gente me ve la cara y se me acerca y me pasa esto. Voy caminando, me para una persona y me dice, Daniel, esto no va más, tenemos que hacer otra cosa, hay que cambiar. Pero van 3 meses. Camino 20 metros más y me para alguien y dice, déjelo gobernar al presidente, recién lleva nada, 40 días, déjelo gobernar. Yo creo que están esas dos miradas, que reflejan angustia. El que está angustiado dice, che, esto no va, ¿qué hay que hacer? Y el que dice, déjenlo hacer porque recién está arrancando. Ambas, y son todas personas que le están laburando y la llevan mal y están complicadas. Permanentemente, yo camino un rato en la calle y a tener esos dos mensajes permanentemente. En la marcha, claramente, lo que hubo es hubo una marcha de aparato en el sentido que fueron las organizaciones sindicales, la CGT, las dos CTA, los movimientos sociales, pero mucha gente espontánea. A mí paraba mucha gente, decía, venimos de Merlo, de Monte Grande, de acá, vine con mi marido, somos 2, somos 3, vine con mi hijo o vine solo porque estoy preocupado. Las dos cosas. Hay una parte importante de la sociedad que está muy preocupada, como hay una parte importante de la sociedad que dice, déjenlo gobernar, ambas. Y no hay contradicción. La gente quiere que le vaya bien al gobierno, claramente. Los que están en la marcha quieren que le vaya bien, quieren que esto funcione, quieren que su vida funcione. Y le están diciendo, mirá, que por acá no es. Y en eso, bueno, ojalá el gobierno capte. Pero hay una sociedad... Primero, el principal problema del peronismo es que el peronismo nació para representar a los más pobres, a los que laburan, a los que hacen changa, a los que la llevan como pueden, a los que están fuera de todo. Gran parte de esos no lo votaron al peronismo, votaron a Milei. Y muchos de esos se prepararon para un ajuste, entendían que iba a haber un ajuste. No tan brutal y por eso están tan desacomodados. Entendían que algo iba a aumentar el colectivo, pero no la cosa de decir, che, pero ¿y de dónde nos agarramos? Hoy con el para 2.000 pesos, con la leche 800 y con el kilo de asado 9.000 pesos, ¿de dónde nos agarramos? Está esa tensión, pero yo veo una sociedad sana que quiere que el gobierno, aún los que marcharon, lo que están diciendo es, che, hace otra cosa, orientá, miranos. El día que el presidente... hace cadena nacional, presenta el DNU y lee lo que es el DNU, automáticamente hubo un cacerolazo de la clase media. Y para mí lo que la clase media mirándolo dijo, nosotros en ese país no estamos. Es apertura de mercado, libertad para las empresas, nosotros no. Y fue a decirle, nosotros queremos estar adentro. Si captara bien el gobierno, tendría una chance de hacer algo distinto y ojalá lo pueda hacer. ¿Vos decís que va a pasar? ¿No lo ves cerrado a Milei en eso? Yo creo que los gobiernos van y vienen. Yo creo que nunca a un gobierno se lo puede evaluar ni por sus primeros momentos ni por sus últimos momentos. Que hay un momento que encuentra un punto de equilibrio. No creo que sea tan cerrado, objetivamente. Creo que su mirada es horrible, en mi opinión, y es todo al mercado, a lo bestia. Y me parece absurdo que alguien crea eso.
y casi siento que quiere hacer un experimento con 46 millones de argentinos. Ahora después la ida, la vuelta, la realidad, las tensiones, poder sacar un dictamen, sacar una ley, puede que lo hagan enloquecer y generar una tensión constante o encontrar un punto de equilibrio. Yo apuesto que encuentren un punto de equilibrio. ¿Escuchaste los discursos de Daer, de Moyano? ¿Qué te parecieron? Me parecieron bien en términos de acompañar a los trabajadores, de decirle a los diputados, che, esto no se puede votar, no al DNU y no al decreto, a la ley ómnibus, eso me ha parecido bien. No estoy muy de acuerdo con esto de Caputo, lo vamos a llevar en andas al riachuelo. Me parece que la tarea de todos es serenar, tranquilizar. Lo que está haciendo el gobierno es estresando a la sociedad. Nosotros, los que no somos gobierno, no tenemos que estresarla más. Entonces, el contenido estoy de acuerdo, coincido claramente que el peronismo tiene que decirle a sus diputados, entre los cuales me encuentro, que esto no se puede votar, es contra los trabajadores, porque esto claramente es en contra de los trabajadores. La idea es bajar el costo laboral, bajar las jubilaciones para cumplir el acuerdo con el fondo. Sí, es evidente que es invotable, pero me parece que hay que hacerlo con un mensaje más sereno. Yo creo que el gobierno está estresando, no tenemos que hacerlo nosotros. El acuerdo que hizo con el Fondo Monetario básicamente es hacer un ajuste muy fuerte de los gastos del Estado, porque tiene que tener 2 puntos de superávit primario. Eso solo se hace bajando jubilación. No hay manera de lograr esa meta porque el 60% es seguridad social, es el gasto en jubilaciones. Con lo cual, lo que va el gobierno es hacer a que las jubilaciones suban muy por debajo de la inflación, vayan perdiendo, y lo mismo los salarios. Bueno, nosotros tenemos que oponernos a eso, pero no en el palo y palo y en la confrontación permanente, sino serenando y acompañando una sociedad. Esa es mi mirada. ¿Y lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? No, eso es una brutalidad. ¿Cuál es la situación? No, eso es una brutalidad. La Argentina tuvo en su momento lo que se llama el sistema de capitalización, que son las AFJP. Había gente que se jubilaba por el Estado y gente que se jubilaba poniendo plata en los fondos de garantía de pensión. Eso en un momento el Estado lo toma y se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso es la plata de los jubilados. Uno le puede darle el nombre que quiera, pero es la plata de los jubilados, el fondo. Sí, es lo que sustenta el sistema jubilatorio. Es lo que sustenta el actual sistema jubilatorio y al futuro. ¿Qué está haciendo el gobierno? Diciendo y tiene autonomía, depende del ANSES, es un fondo autónomo. Lo saca, se lo mete al tesoro, o sea, lo mete a economía, lo mete en el paquete de plata que necesita. Aparentemente se compromete con pagar algunas cajas provinciales, como el caso de la provincia de Córdoba, algo de eso, pero lo saca. Y entonces no queda claro cómo nos vamos a jubilar en el futuro. Y yo creo que lo saca para abrir a acciones, para utilizarlo como parte de los recursos para sostener la situación. Hay una disputa ahí de cuánto es el fondo, si de 7.000 millones, si de 70.000 millones, si de 15.000. Las cifras oficiales en torno son 47.000 millones. 47.000 millones de dólares. Sí, exactamente. Y algunos especulan con que eso lo podrían usar para pagar la deuda con el Fondo Monetario. Bueno, justamente eso no se debería hacer, es otra cosa, exactamente. Son 47.000 millones de dólares en bonos, en acciones, en varias cuestiones. El dólar hace así en la Argentina, con lo cual lo que es 47 puede ser 30, puede ser 60, sí, va variando mucho. Ahora, en esencia, es un fondo que no es para pagar la deuda, justamente, que es lo que quiere hacer el gobierno, sino para sostener el sistema jubilatorio. Es un fondo anticíclico. Lo que dice es, cuando la cosa va bien, el fondo crece, y cuando va mal, le pagamos con esa plata a los jubilados. Si hay algo, está claro que ahora va mal la cosa, que hay emergencia, con lo cual una cosa que podría hacer el gobierno es dar aumentos de emergencia con el fondo. Eso sí lo podría hacer, no pagar la deuda con el dinero del fondo. ¿Qué piensa que va a pasar en los próximos meses? Digo, ¿cómo sigue esto? Hoy estamos en esta crisis, todavía no se termina de entender si el decreto va a pasar o no va a pasar, queda pendiente de definición. Todavía no se sabe si la ley ómnibus va a pasar como está, va a pasar con modificaciones o no va a pasar. Yo entiendo... ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Yo entiendo que si prima la racionalidad, el gobierno va a sacar la ley. De vuelta, yo voy a votar en contra de la ley, pero va a haber un grupo, los grupos que le venimos hablando, para armar una mayoría parlamentaria para sacar una ley que va a ser el 60% de la ley original, pero va a ser fuerte y va a sacar la ley.
Creo que el decreto es inconstitucional y la justicia en un momento va a decir que es inconstitucional y debería dividir en paquetes de leyes e enviarlas al Congreso, y si construye una mayoría parlamentaria debería avanzar por ahí. Eso es lo que yo creo que va a pasar en lo político si actúa con racionalidad. Si el gobierno se enoja y dice no, es esto, y si no, voy a un plebiscito y fragmento la sociedad, sería una locura. Si actúa con racionalidad, va a terminar teniendo la ley con esos votos y va a tener un DNU que va a ser declarado inconstitucional en algún momento, pero va a poder dividirlo en fracciones de leyes e enviarlo. El tema central del DNU para el gobierno es la reforma laboral. En esencia, ese es su punto central. ¿Qué creo que va a pasar en lo económico? Que va a un proceso de parate fuerte de la actividad económica, pero fuerte realmente. No es que me parece a mí, el gobierno está buscando eso para poder estabilizar los precios, y va a un proceso de crecimiento de la pobreza y desenganche muy fuerte. Muchos dicen y coquetean, ya desde la época de Macri, con esto del 2001, el helicóptero, es un escenario comparable. Otros dicen, no, estamos en el 89, casi inflacionario, casi hiperinflación. ¿Son escenarios comparables o no tenemos que esperar algo nuevo? Primero, los gobiernos duran 4 años en Argentina y nada está admitido que nadie haga ni medio chiste sobre que los gobiernos no duran 4 años. Yo eso me lo tomo en serio. Ha ganado un gobierno, tiene legitimidad, dura 4 años. Acá no hay helicóptero, no hay debate sobre ese estilo. No, de hecho, desde el 2001, por suerte, terminaron todos, digo, reeligieron o no, pero terminaron. Sí, pero en el 2001 terminamos con un presidente yéndose. Perdón, desde el 2002, desde las elecciones, desde Kirchner, bueno, sí, es cierto. De ahí en más, y esa es la regla, y la regla es, después de Milei vendrá X, mejor o peor, me gustará más a mí o no, pero digo, los gobiernos duran 4 años y yo no admito ni chistes sobre eso, pues de verdad acá hay una regla que es la democracia que no se puede jorobar. Más allá de eso, no es el 2001 ni es la hiperinflación de los 90, es otra sociedad. La hiperinflación de los 90 fue básicamente sin empleo, sin trabajo. Yo era un pibe que estaba en las ollas populares de mi barrio, yo nací en un barrio pobre, nací en Calle de Tierra. Y claramente veía a los tipos, a las mujeres en la olla y a los tipos parados así sin saber qué hacer porque no tenían laburo, estaban desesperados, no sabían qué hacer. Eso fue y por primera vez la comida pasó a ser cara. Hasta ahí no era un problema de comida, no había un problema de precio de los alimentos. La teoría, hasta la hiperinflación de los 90, que en la Argentina uno tiraba cualquier cosa en la tierra y podía comer, y que los alimentos eran accesibles. Ese fue un proceso muy fuerte que derivó en una brutalidad y que derivó luego en el menemismo y en 10 años de convertibilidad. La crisis del 2001 fue otra cosa. Fue 57% de pobreza, 28% de desocupación. Era otra sociedad totalmente distinta, que entró en un nivel de conflicto fuerte y después de 10 años de estabilidad económica estalló por todos lados. Y era una sociedad de hipotecada, había habido mucho crédito, mucho endeudamiento en el sector formal y ahí hubo un tema. Hoy es una sociedad con altos niveles de pobreza, con los precios de los alimentos volando, lo cual es absurdo, porque nosotros no puede ser que los alimentos salgan lo que salgan, con bajos niveles de desocupación y con que la plata no alcanza. O sea, hoy el problema central y con una generación de inquilinos, que es algo nuevo en la Argentina. Es decir, cuando uno dice, para no ser pobre hacen falta 500.000 pesos o hace falta tanto, realmente nunca se contempla alquiler. Claro. La gente grande, los jubilados en Argentina, el 85% son propietarios porque en algún momento accedieron a crédito. Los adultos y los jóvenes no son propietarios, no tienen ninguna chance de serlo, porque no tienen chance de comprar un auto, menos una casa. O sea que el costo del alquiler hay que agregarlo como parte del problema cotidiano. No, yo creo que hay un fenómeno de implosión social, no de explosión. Hay mucha gente que revienta para adentro, que la pasa mal, yo estoy mal, tenso, no me alcanza. Me rozo con alguien en la calle y a los 2 minutos damos los golpes, a los tiros. La violencia sube de 0 a 100 porque estamos todos sacados y con mucha tensión. Esa es la realidad de hoy. ¿Qué tiene que hacer la política? Y yo, como político de la oposición también, es desestresar, serenar, no encender la mecha, sino tranquilizar. Es una sociedad que tiene mucho empleo informal. Es una realidad muy distinta a la del 2001. Es una sociedad mucho más interesante. La sociedad es mucho más que la política. No vamos a una crisis del 2001. Espero que el gobierno entienda que no puede meter una recesión brutal ni hacer un cambio de shock en 30 días porque le parece, y que encuentre un punto de equilibrio. Pero es otra realidad la Argentina y también va a construir otro sistema político. La Argentina va camino a tener otro sistema político. Distinto, no sé si será mejor o peor, creo que va a ser más fragmentado, pero va a ser otro distinto al que definió o se definió después de la crisis. Después de la crisis de 2001, la Argentina fue kirchnerismo-macrismo, para decirlo así en términos generales. Tuvo Duhalde en el medio, kirchnerismo-macrismo, ese fue el debate. Va a ser otro. El clivaje político, el esquema de organización política va a ser otro en Argentina. Daniel, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos.